Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Existen algunos deportes en los que parece así a priori que la alimentación puede no tener excesiva importancia. Estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de los nutricionistas en el fútbol, los nutricionistas en el rendimiento deportivo de los jugadores de baloncesto, en deportes generalmente de equipo que requieren pues una nutrición adecuada para mejorar el rendimiento. Sin embargo, hay otros deportes minoritarios que se practican en mucha menor cantidad de personas y además que igual son menos populares, no aparecen tanto en prensa y en televisión, que también tienen unos requerimientos nutricionales muy específicos porque son deportes muy exigentes, y este sería el caso de la natación sincronizada. La natación sincronizada es un deporte que requiere muchísima fuerza, muchísima flexibilidad y además en el que se priorizan cuerpos estilizados. Por lo tanto, ese aumento de la masa muscular no debe ser exagerado para que no dificulte más el movimiento. Pero si os fijáis, las nadadoras que practican natación sincronizada tienen un desarrollo muscular muy importante y también un bajo porcentaje de grasa corporal, porque les va a permitir pues una mayor flexibilidad y un mayor movimiento, pero no debemos llegar a porcentajes excesivamente bajos de grasa corporal por los problemas que podríamos tener de termorregulación y problemas que podrían existir de regulación hormonal. Por lo tanto, si nos pasamos, disminuimos el rendimiento deportivo. Así que debemos ajustar muy bien ese porcentaje de grasa corporal para obtener el máximo rendimiento. La práctica de natación sincronizada alterna periodos o momentos de deporte anaeróbico y deporte aeróbico, es decir, lo que ocurre en otros deportes en la superficie, aquí ocurre debajo del agua, momentos en los que no se puede respirar, no hay aporte de oxígeno. Por lo tanto, en esos momentos el deporte pasa a ser automáticamente anaeróbico. De manera que tenemos que tener todas nuestras rutas metabólicas de obtención de energía en su máximo rendimiento. Es decir, vamos a utilizar tanto vías anaeróbicas como vías aeróbicas. Y tenemos que tener muy bien calculado cuál es nuestro umbral anaeróbico, es decir, ese umbral en el que no somos capaces de mantener el rendimiento por la excesiva fatiga o cansancio que puede aparecer, que en el caso de la natación sincronizada o de cualquier deporte que transcurre en el agua, pues tiene un efecto, vamos a decir, sumatorio, más perjudicial que en otros deportes por ese riesgo que supone pues estar practicando ejercicio físico sumergido en el agua. Por lo tanto, a nivel nutricional, ¿cómo planteamos la dieta de una nadadora que practica natación sincronizada? A priori, tenemos que pensar en una dieta, como siempre os digo, una dieta equilibrada que nos proporcione todos los nutrientes esenciales y además que cumpla con todos los requerimientos energéticos, es decir, en un balance energético. ¿Qué ocurre? Pues que los entrenamientos en el agua y las competiciones hacen aumentar ese gasto calórico por la temperatura corporal, es decir, por el mantenimiento de esa termorregulación que debe ocurrir de manera adecuada cuando estamos sumergidos en el agua. Que muchas veces pensamos, en el agua no se suda. Bueno, pues la cantidad de energía que queman las nadadoras y la cantidad de... No vemos ese sudor porque evidentemente estamos en contacto con el agua, pero es muy probable que si esa cantidad de ejercicio físico se realizase fuera del agua, el volumen o la tasa de sudoración sería bastante elevada.
Por lo tanto, en la pauta dietética, ya si nos fijamos un poco en los porcentajes de energía que nos proporcionan los diferentes nutrientes, tendríamos que basar la dieta de las nadadoras de natación sincronizada en un porcentaje o en un aporte de hidratos de carbono alrededor del 40 o 45%, algo inferior a las recomendaciones generales. Tiene que ser un aporte de hidratos de carbono suficiente para mantener unos buenos depósitos musculares de glucógeno, pero insuficientes, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, para aumentar los depósitos de grasa. Es decir, que no exceda el aporte de hidratos de carbono a lo que realmente se esté consumiendo y que sin embargo mantengamos ese adecuado aporte, esa adecuada composición corporal con un bajito contenido en grasa corporal que nos permita, pues tener esa mayor agilidad y menor dificultad a la hora de practicar la natación sincronizada. En el caso de las grasas saludables sería importante, de ese porcentaje de grasas que sería alrededor de un 25, más bien un 30%, debemos priorizar alimentos que nos proporcionen ácidos grasos saludables, principalmente ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada, y también ácidos grasos omega 3, que es una grasa poliinsaturada. ¿De dónde las obtenemos? El ácido oleico lo obtenemos principalmente del aceite de oliva y también del aguacate, y los ácidos grasos omega 3 principalmente del consumo de pescado azul, y también lo podemos complementar con el consumo de frutos secos y también de semillas. Las proteínas, que deben ser alrededor de un 30%, si lo transformamos en peso pondríamos alrededor de 1,5, 1,6 hasta un máximo de 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Tendríamos que obtenerlas de fuentes variadas para mejorar también el aporte del resto de nutrientes en nuestra dieta, es decir, tanto fuentes de proteínas de origen vegetal, como pueden ser legumbres, frutos secos y semillas, como fuentes de proteínas de origen animal, principalmente a través del consumo de carnes magras, tanto rojas como blancas, pero magras, bajas en grasa, y también de pescados, tanto blancos como azules, que son de muy buena digestibilidad. Por ejemplo, a la hora de plantear la cena, en vez de tomarnos un filete de carne roja que nos cuesta más digerir, es preferible tomar un pescado blanco o azul a la plancha o al horno, cuya digestión es mucho más fácil que las proteínas de la carne. Por lo tanto, dieta variada sin hacer restricciones en el tipo de alimentos. Y el aporte de energía de las nadadoras sincronizadas, de natación sincronizada, aunque pensemos que es bajito porque las vemos como muy estilizadas y muy delgaditas, realmente es un aporte energético bastante elevado respecto a la población general, porque entrenar en el agua durante muchas horas al día supone un gasto energético muy importante, y es algo que hay que tener en cuenta, al igual que en cualquier otra disciplina deportiva que suponga nadar o estar sumergido en el agua. Y en ese caso tendríamos que pautar pequeñas ingestas también a lo largo del día. Sería recomendable hacer 4 o 5 ingestas para que no sean muy voluminosas, ya que muchas veces podemos tender a restringir la ingesta de alimentos porque nos parece que estamos comiendo demasiado, y por eso nos vienen bien también esos alimentos de los que ya os he hablado, que nos aportan mayor cantidad o mayor contenido energético en menor volumen, por ejemplo los frutos secos y las semillas. A la hora de preparar, por ejemplo, una ensalada, tenemos un gran volumen si utilizamos principalmente lechuga y tomate. Sin embargo, podemos tener menor volumen si además le añadimos huevo, le añadimos queso, le añadimos unas pipas de calabaza y además unas nueces.
el volumen de esa ensalada va disminuyendo. Podríamos añadirle también, que se me acaba de ocurrir, unas aceitunas, es decir, mayor contenido calórico. Todos son alimentos muy nutritivos y beneficiosos para la dieta de nuestra nadadora y además, bueno, pues conseguimos reducir el volumen de ese plato. Y algo que no nos debemos olvidar y que ocurre con mucha frecuencia, porque como estamos en el agua continuamente, se nos olvida que tenemos que ingerir agua, tanto antes como durante como después de los entrenamientos, porque las pérdidas por sudor, como os he dicho, también son importantes en esta disciplina deportiva y además, bueno, pues parece como que esa sensación de sed cuando estamos rodeados de agua no aparece tan fácilmente, y una disminución de nuestra hidratación de nuestro cuerpo de un porcentaje pequeñito, de un 2% escasamente, nos va a perjudicar porque disminuye muchísimo el rendimiento deportivo. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta también en la natación sincronizada, tanto en los entrenamientos de fuerza que se realicen fuera del agua como en los que se realicen dentro del agua. Hacer pequeñas paradas para rehidratar y, en el caso de que el entrenamiento sea prolongado, rehidratar con bebidas isotónicas para mantener perfectamente ese aporte de energía. Así que, como veis, la dieta de cualquier deportista tiene muchísima importancia y debe ser planificada en función del tipo de deporte y de la intensidad, la frecuencia y la duración de esos entrenamientos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.